Buenos días muchachos, entonces en este video voy a resumir lo de tiro parabólico, listo, y problemas de aplicación. Entonces primero las fórmulas, y quedamos que cuando hay una velocidad de lanzamiento, también sabemos que hay una velocidad en X, ¿sí?, que es igual a la velocidad de lanzamiento por el cos del ángulo θ. Hay una velocidad en Y que es cambiante, esta es constante, es muy importante. La velocidad en Y es variable y es la velocidad de lanzamiento por el sen del ángulo θ. Asimismo, quedamos que la altura máxima la íbamos a hallar con velocidad inicial la velocidad de lanzamiento, bueno, puedes llamarla v nada más, por el sen cuadrado de θ, ¿cierto? Sobre dos veces la gravedad. A ver, recuerde que yo preferiría que ustedes se aprendieran más bien que la altura máxima es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Entonces yo voy a escribir las dos formulitas. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Algo similar debe aparecer en sus cuadernos, muchachos. Un resumen de todo. El tiempo, entonces el tiempo ya sabemos que el tiempo de vuelo era igual a dos veces la velocidad de lanzamiento por el sen del ángulo θ dividido la gravedad. ¿Cierto? ¿De dónde la sacamos? La sacamos entonces de la ecuación de aceleración, ¿sí? Entonces, o sea, de gravedad, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, quedamos que el tiempo, ¿de dónde venía? Recuerde que nosotros calculamos primero el tiempo de subida, ¿listo? Que era igual a la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Pero como es el tiempo de bajada es igual al tiempo, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces sé que el tiempo de vuelo es igual a dos veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Ahí tenemos entonces las otras formulitas. ¿Listo? Y bueno, entonces tenemos la otra fórmula, que era el de alcance máximo o distancia horizontal máxima, ¿sí? Que era igual a la velocidad en X, entonces que era igual a la velocidad por el tiempo, pero la velocidad en X, ¿no? Y de ahí llegamos acá a la distancia máxima, que aplicamos una identidad, era igual a la velocidad de lanzamiento al cuadrado por el sen de 2θ sobre la gravedad. Y listo. Tenemos entonces todas las ecuaciones. Bueno, esas son las que por ahora tenemos. Es bueno que usted también haga una lista de las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Entonces, las ecuaciones que ahí no aparecen porque en determinado momento la podemos utilizar. Entonces puede ser altura, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por gravedad. Altura también velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Y listo, muchachos. Entonces ahora sí, como habíamos acordado, entonces yo voy a resolver unos problemas de parabólico. ¿Listo? Bien, entonces el problema nos dice lo siguiente. Nos dice que un cuerpo se lanza en movimiento parabólico con un ángulo de 30 grados y una velocidad de 20 metros por segundo.
Listo. Me piden determinar todo. Yo voy a hacer esto más o menos rápido porque esto ya lo habíamos visto. ¿Listo? Entonces empiezo con altura máxima. La altura máxima, entonces, antes de eso empiezo determinando la velocidad en X, que es igual a 20 por el cos de 30. Y la velocidad en Y, que es 20 sen de 30. Tomamos nuestra calculadora y metemos esos datos. 20 sen de 30, eso nos da 10. Y 20 sen de 30. Eso nos, perdón, aquí la embarré. 20, es 20 cos de 30. Es 17,3. Yo voy a dejar 17 metros por segundo. Y el otro es 10 metros por segundo. Listo. Entonces voy a aplicar la fórmula. Altura máxima. Yo prefiero usar estas de aquí abajo. Estas me puedo complicar. Dice la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial en Y. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? 10 al cuadrado sobre 2 por 10. O sea, 100 sobre 20. La altura máxima entonces es 5 metros. Listo. Si usted prefiere usar la de arriba, altura máxima igual a la velocidad de lanzamiento 20 al cuadrado por el sen cuadrado de 30 grados dividido 2 por 10. Hagamos la cuenta. Entonces, ¿cómo anoto esto? Primero saco el sen de 30. ¿Sí? Entonces ahí lo estoy apuntando para que puedan verlo. Sen de 30 igual. Luego esto, el anterior lo elevo al cuadrado. Igual. Y lo multiplico por 20 al cuadrado. Y lo divido entre 20. 2 por 10, 20. Y nos da los mismos 5. Por eso les digo que a mí me parece más sencillo aplicar esto. Pero aplico el concepto, ojo, es velocidad inicial en Y. Listo, ya resolví entonces la altura máxima. Ahorita voy a colocar, aquí puedo colocar que esto fue 5 metros. El tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo entonces yo lo puedo calcular con esta fórmula o con esta de acá. Voy a usar esta de acá. 2 veces la velocidad inicial en Y, 10 sobre 10. El tiempo es 2 segundos. Que usted dice, no, yo prefiero usar esta de aquí arriba. Tiempo de vuelo. 2 por la velocidad de lanzamiento, 20 por el sen de 30 dividido la gravedad, que es 10. ¿Listo? Entonces eso, el tiempo de vuelo nos va a dar 40 por el sen de 15. Anotamos acá 40. 2 por 20, ¿sí? Por el sen de 30 dividido 10. Y obtenemos los 2 segundos. ¿Listo? 40 por el sen de 30 es 1/2 sobre 10. Eso me da 2. Bien. 2 segundos. Fíjense que entonces yo puedo usar cualquiera de las fórmulas. ¿Listo? No hay ningún problema. Pero con la condición de que estas de abajo son más fáciles de recordar. Porque hay que hacer menos procedimientos. ¿Listo? Bien. Entonces ahora paso a calcular después del tiempo de vuelo. Entonces ya sé que subiendo tarda 1 segundo y cayendo tarda 1 segundo, ¿cierto? Porque el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Listo, ahora voy a calcular entonces el alcance máximo horizontal. ¿Listo? Entonces para ello lo que hago es lo siguiente. Bien, entonces X máximo. Entonces usted puede usar esta o esta. Esta de acá hay que aprendérsela, muchachos. Esa sí hay que aprendérsela. Pero pues es igual a la velocidad en X por el tiempo. ¿Cuál fue la velocidad en X? La velocidad en X fue 17,3. X máximo es igual
a 17,3 por el tiempo. ¿Cuánto me dio el tiempo de vuelo? 2 segundos. Y bueno, toma su calculadora, eso nos da 34,6 metros, porque esto era metros por segundo, se cancela. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, yo ya puedo entonces hacer el gráfico. Los gráficos entonces pueden ser los siguientes. Voy a poner acá 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces veamos pues cómo haríamos esto. Primero hagamos el de distancia en X contra tiempo. Entonces, tardó 1 segundo en subir, perdón, aquí, 1 segundo en subir, 1 segundo en bajar para un total de 2. Eso lo voy a colocar igual en todos. No olviden poner en lo que se mide, ¿no? Entonces, pero el tiempo, pues todas nuestras gráficas van a ser de distancia como variable independiente del tiempo. Entonces, 1, 2. Tiempo en segundos, tiempo en segundos. Y empiezo. Entonces, él arranca desde este punto y empieza a recorrer distancia horizontal con velocidad constante, porque recordemos que el movimiento horizontal es constante. Y recorre 34,6 metros con velocidad constante, o sea que hace esto. Una línea recta. Ahora, si es altura en metros contra tiempo en segundos, la altura, entonces, ¿qué sucede? Sale de este punto, o sea, este punto, y empieza a subir hasta que alcanza 5 metros en un segundo, y luego cae y llega respecto a la altura, ¿sí? Él empezó en esta zona respecto a la altura, sube y llega al mismo punto respecto a la altura. Horizontalmente sale de acá, llega acá, pero verticalmente se desplaza y llega al mismo punto. O sea, es como si lo lanzara hacia arriba y llegara al mismo punto. Y la gráfica ya lo sabemos por lanzamiento vertical. Velocidad en X contra tiempo. ¿Qué pasa con la velocidad en X? Que es constante y como va hacia la derecha, los vectores de velocidad recuerde que son siempre iguales. Sí, eso lo conceptualizamos en clases anteriores. Y la velocidad en X siempre es de 17,3 metros por segundo. ¿Sí? Durante los 2 segundos. Ahora, la velocidad, aquí mejor, aquí, bueno, aquí ya creo que me queda muy apretado el gráfico. Lo vamos a ver. Velocidad en Y contra tiempo. ¿Qué pasa con la velocidad en Y? Empieza grande, pero a medida que va subiendo, va disminuyendo hasta que se hace 0. ¿Con qué velocidad inicia en Y? Con 10. ¿Y con qué velocidad va a terminar? Con el mismo 10, pero ahora es negativo. Luego la gráfica es una línea diagonal así. ¿Cuál nos falta por hacer? El de la aceleración, pero la aceleración, recordemos, es la gravitacional y la aceleración va siempre vertical hacia abajo. O sea que ese gráfico lo haríamos de esta forma. Entonces, 1, 2, tiempo en segundos, aceleración en metros por segundo cuadrado y nos da constante. Porque todo momento es la gravedad. O sea que si me pidieran graficar los vectores de aceleración, ya sé que son vertical hacia abajo y siempre iguales. Y listo, muchachos. Entonces, es bastante sencillo resolver este tipo de problemas si se entiende. De pronto es un poco confuso las razones, pero si lo hacen de la forma que les expliqué, pues no van a tener ningún lío con eso. Bien, entonces ahora hagamos otro problema. ¿Listo? Me dice que entonces van a lanzar un objeto. ¿Sí? Y me dicen que es lanzado con un ángulo de 20 grados. ¿Listo? Y dice que recorre una distancia
de 30 metros. O sea, lo lanzaron y recorrió una distancia de 30 metros. Entonces me dicen que cuál es la velocidad, con qué velocidad se lanzó ese cuerpo. Entonces, para que pudiera recorrer esos 30 metros con un ángulo de 20 grados. ¿Listo? Entonces vamos a proceder, vamos a resolver el problema. Lo primero es que me están dando el alcance horizontal, o sea, me están dando la distancia en X. Entonces, de distancia en X yo tengo dos ecuaciones. Una de ellas decía que X máximo es igual a la velocidad de lanzamiento al cuadrado por sen de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Por eso les decía que debían aprenderse esa ecuación, porque con ninguna de las otras fórmulas voy a poder resolver ese problema. Entonces básicamente lo que tengo que despejar es esto. Entonces la gravedad pasa a multiplicar a X, que es 30 metros, y nos queda velocidad al cuadrado por sen de 2 teta. El 2 teta pasa a dividir sobre sen de 2 teta, igual a la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado pasa en forma de raíz. Entonces si le doy la vuelta a todo, queda que esto es igual a la raíz de gravedad por la distancia en X sobre el sen de 2 teta. Reemplacemos para determinar la velocidad con que fue lanzado. Entonces la velocidad de lanzamiento fue raíz de la gravedad 10 metros por segundo cuadrado por el alcance horizontal 30 metros dividido el sen de 2 por el ángulo que es 20 grados. Luego resuelvo eso, nada del otro mundo, muy sencillo de resolver, ¿sí? Y entonces diríamos que la velocidad de lanzamiento es igual a, entonces cojo mi calculadora y haríamos lo siguiente: 10 por 30 dividido el sen de 40, porque 2 por 20 da 40, igual raíz del anterior. Sé que lo lanzaron a 21,6 metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque metro por metro da metro cuadrado, y la raíz de metro cuadrado pues metro, y la raíz de segundo cuadrado segundo. Y listo, tengo la velocidad con que fue lanzado ese proyectil. Entonces, muchachos, digamos que eso es. A ver, pongamos acá, volvamos a este punto. Digamos que me dicen, bueno, ¿cuál es la velocidad? Velocidad cuando han transcurrido 0,7 segundos. Entonces usted dice, bueno, velocidad cuando sabemos que en la subida tardó un segundo y en la bajada tardó otro segundo. Entonces 0,7 segundos será por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? En ese punto, ¿qué sé? Sé que la velocidad en X sigue siendo 17,3 metros por segundo, pero la velocidad en Y no la sé. ¿Por qué? Porque la velocidad en Y fue disminuyendo. O sea que aquí era esto y aquí es pequeñita, pero tengo que hallar esa velocidad en Y que va disminuyendo. Entonces, para hallar la velocidad en Y, ¿yo qué puedo hacer? Sabemos que gravedad es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Tenemos el tiempo que ha transcurrido. Tenemos la velocidad inicial, ¿sí? Final, inicial, y tenemos la gravedad. Entonces, voy a hallar la velocidad final. Entonces, la gravedad es igual a la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre tiempo. Cuando yo utilicé la altura máxima, pues cancelaba velocidad final, pero aquí ya no puedo, porque en ese punto donde va, la velocidad no es cero. Entonces, ¿qué haría? Gravedad por tiempo más velocidad inicial en Y igual a la velocidad final en Y. Le voy a dar la vuelta a toda la función. Velocidad final en Y será igual 10 por 0,7 gravedad por tiempo
más la velocidad inicial en y, que era de... pero aquí hay una cuestión que hay que hacer y que hay que tener en cuenta, muchachos. Ojo, que si no lo hacemos, entonces, vean, la gravedad es negativa porque está subiendo, o sea, lo está frenando. Entonces, si yo no coloco eso, esto me va a quedar totalmente mal, ¿sí? Porque en vez de restar, estaría sumándola. Más la velocidad inicial en y, que es de 10. O sea que la velocidad final en y es. Entonces, pues ya sabemos, bueno, hagámoslo. El menos el 10 por 0.7 y le sumo el 10. Entonces eso me da 3 metros por segundo. Entonces ya sé que esto vale 3 metros por segundo. Como ven, paso de 10 a 3. Como ya tengo la velocidad final en X y la velocidad en X y la velocidad en Y, entonces ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer entonces es coger velocidad tangencial, ¿sí? Porque me dicen qué velocidad lleva ahí, o sea, me están preguntando es la sumatoria de esas dos. Es igual a la raíz cuadrada, porque voy a aplicar Pitágoras, de 3, ¿cierto? La de X es 17 y la otra es 3, entonces aquí cometí un error. 3 al cuadrado más 17 al cuadrado. Entonces nos quedaría 3 al cuadrado más 17 al cuadrado, que es la velocidad en X, igual raíz de lance, estoy aplicando Pitágoras, la velocidad tangencial es de 17,2. ¿Listo? Entonces acá 17,2 metros por segundo. Antes era 20, ya fue disminuyendo. Y cuando llegue a la altura máxima será de solamente la de 17. ¿Qué pasa si a mí me dicen, bueno, ¿cuál es la velocidad cuando han transcurrido un tiempo de 1.4 segundos? Entonces, si el tiempo de vuelo ha sido 1,4, él ya llegó al punto máximo y siguió de largo, ¿cierto? O sea que han transcurrido 0,4 segundos, ¿cierto? O sea, 1 que sube y 0,4 de recorrido en el otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Yo aquí trazo una línea horizontal, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, si tardó 1, ¿cierto? Aquí bajando hay 0,4, aquí hay 0,4, o sea que subiendo sería 0,6. Estas dos velocidades son iguales, solo que una es diagonal hacia arriba y la otra es diagonal hacia abajo, pero yo lo calculo con el primer intervalo. ¿Listo? O sea, hago como la aproximación, porque no puedo calcular el total con el 1.4 segundos el tiempo, porque es que la velocidad primero disminuye y luego aumenta. Entonces, tomando el 1,4 diría que solo está disminuyendo, que solo está aumentando. ¿Listo? Entonces calculo con un tiempo de 0,6, que es el equivalente a 1,4 en velocidad. Hago el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces la velocidad final en Y, primero la velocidad final en Y, ¿cómo? Con menos gravedad, menos 10 por el tiempo, por 0,6, ¿sí? Más 10. Así calculo la velocidad, o sea, no planteo la ecuación, ya sé cómo lo resuelvo. Entonces me daría 10 por 0.6 menos 10. O sea, 4 metros por segundo. Listo. Ahora la velocidad en X ya sabemos que siempre es 17,3. Y bueno, aplico Pitágoras y listo, esto quedaría resuelto. O sea, simplemente lo que tengo que hacer es que la velocidad tangencial es igual a la raíz de 17,3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y tengo que es 17.3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de la anterior, 17,7 metros por segundo. Si aquí me dicen que cuál es el ángulo, recordemos muchachos que el ángulo es tangente a la menos 1 de la velocidad en Y sobre la velocidad en X.
Entonces, tan a la menos 1 de, ¿cuál es la velocidad en Y? La velocidad en Y es de 3, dividido la velocidad en X, que es de 17. Entonces, shift tan de 3 sobre 17. ¿Sí? Entonces eso es de 10 grados. 10 grados. Fíjese que está pasando de 30 grados, cada vez va disminuyendo el ángulo hasta que ahí va en 10 grados. Cuando llegue al punto máximo, pues será 0 grados. Listo, muchachos, yo creo que ahí ya quedó claro. Ahí les voy a mandar la asignación de un taller. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada y nos veremos más adelante por si hay persisten algunas dudas. Muchas gracias, muchachos, y que estén bien de salud.